Bueno, ayer todos nos sorprendíamos con este operativo que se realizó en el boliche Chocolate por la presencia de drogas, que efectivamente se encontró 5 personas que están detenidas, gran cantidad de dinero también, teléfonos celulares y un despliegue importante. Un despliegue importante, una investigación que duró aproximadamente 3 meses. Ya la policía y la fiscalía venían trabajando de manera conjunta, siguiendo a estos vendedores de drogas y aprovecharon esta fiesta electrónica con la presencia de un disjockey internacional en Bahía Blanca para concretar la detención de estas personas que en los próximos minutos tendrían que declarar ante el fiscal Mauricio del Cero. Tendrían que prestar declaración y allí en la fiscalía está Matías Aguirre para saber si efectivamente ya están en fiscalía, si van a declarar. ¿Qué nos dice Matías? Buenas tardes, Matías. ¿Cuál es la situación hoy en la fiscalía de Calle Moreno? Buenas tardes, Marcos. Estamos aquí aguardando porque según la información que tenemos y lo que pudimos hablar con el fiscal Mauricio del Cero fuera de cámara es que se ha atrasado un poco la declaración de los 5 aprehendidos. El fiscal Mauricio del Cero en estos momentos se encuentra en un juicio, por ese motivo se ha atrasado un poco todo este trámite y se espera que para cerca de la 1 o las 2 de la tarde traigan a los aprehendidos aquí a la Fiscalía de Calle Moreno y puedan prestar declaración o no, según lo que decidan los 5 detenidos por la causa de drogas allí en el boliche Chocolate. Lo que pudimos hablar con el fiscal del Cero es eso, justamente a la hora que aproximadamente va a ser la declaración, pero también además acabamos de cruzar hace algunos minutos que acaba de ingresar aquí a la Fiscalía de Calle Moreno al doctor Gustavo Avellaneda, el abogado que va a ser el defensor de uno de los detenidos, de Gian Camaño Fritz, el más jovencito, el de 20 años. Él va a estar representado por el doctor Avellaneda, con el que quisimos hablar y nos dijo, estuve toda la mañana ocupado con distintas reuniones, distintos casos, todavía no leí la causa. Vino hasta acá justamente para hacerse la causa, para leerla y para ver cuál es el panorama de por lo menos su defendido. Nos dijo que él solamente está con Camaño, vamos a ver qué pasa con los otros 4, si ponen algún abogado en particular o tendrán un defensor oficial, eso todavía no lo ha confirmado, por lo menos el fiscal del Cero no tiene la información, seguramente en el transcurso de aquí a la 1 a las 2 de la tarde cuando se haga la declaración de los 5 aprehendidos, se verá con qué abogado va a estar cada uno. Lo más probable, Matías, es que no presten declaración, teniendo en cuenta que los abogados no leyeron la causa, que pasó solamente un día, así que lo más probable es que les aconsejen no declarar y esperar a volver a ser llamados. Sí, por lo menos eso es lo que se espera por parte de la Fiscalía y lo que se da en casos normales. Pero vamos a ver, porque también el fiscal del Cero lo aclaró, no todos tienen la misma responsabilidad. Marcaron, el fiscal del Cero marcó a 2 de los detenidos como los principales, digamos, sospechosos de esta banda o los que tenían un rango más importante dentro de esta asociación. Puede haber la posibilidad de que los otros 3, teniendo en cuenta que por ahí la responsabilidad es menor o no es tan grande, puedan llegar a declarar algo. Pero bueno, es algo que no se va a saber hasta seguramente después de la 1 o las 2 de la tarde cuando los aprehendidos sean trasladados hasta aquí, hasta Calle Moreno. Ahora hay que tener en cuenta un dato, que a diferencia de otras causas de las que venimos hablando por venta de drogas y demás, en este caso en particular los encontraron vendiendo droga, ¿no? Los descubrieron con la droga y los descubrieron vendiendo porque incluso algunos de los policías se hicieron pasar por clientes, o sea, estuvo comprobada la venta de droga. Y tenían la droga encima, sí, en algunos casos. Por eso, a diferencia de otras veces cuando se presume que podrían vender drogas, acá las pruebas son concretas. Sí, sí, exactamente. Es algo también parte de la investigación. El propio fiscal del Cero estuvo en el boliche también, ingresó al boliche antes de que se suspendiera la fiesta. Ingresó tanto el fiscal como algunos policías encubiertos. Algún policía se encargó de comprar alguna de esas pastillas, por supuesto con el aval del fiscal, para corroborar que se estaba dando la venta. Por eso las pruebas son bastante contundentes. Luego de todo ese
ese proyecto y esa venta que realizaron a los policías, es que el fiscal da la orden para suspender, por supuesto, la fiesta, ingresar con todas las fuerzas, hacer todas las detenciones que se realizaron y desalojar el boliche para luego hacer el cacheo que se hizo en todo el boliche para ver si podían encontrar algo más. Pero bueno, en cuanto a las novedades son estas, hasta la 1 o las 2 de la tarde no van a traer a ninguno de los detenidos. Tenemos la confirmación de un abogado, que va a ser el doctor Gustavo Avellaneda, quien va a estar defendiendo a Gian Camaño Fritz. Vamos a ver qué pasa con los otros 4. Gracias, Matías. En cualquier momento volvemos al móvil. Bien, y lo mencionaba Matías, ¿no? El fiscal Mauricio del Cero estuvo encabezando este procedimiento y como era un allanamiento solicitado por el fiscal y no por el juez, tenía que estar presente. Por eso estaba en el interior del boliche. Además, en realidad los policías infiltrados realizaron compra de drogas para justamente corroborar este delito. Sí. Déjame aclarar una cosa, porque había mucha gente que nos preguntaba por qué no intervenía la justicia federal y por qué es la justicia provincial. Es primero por la cantidad de droga que hay, sí, y porque no es una banda. En realidad eso no está determinado. Por eso, mientras no se determine que es una banda, que están actuando y que son narcotraficantes, digamos, es una cantidad no tan abultada como para que intervenga la justicia federal, que es distinto a lo que pasó con el Reino, donde una banda más organizada. Sí, en este caso la justicia estaba persiguiendo a 2. Claro. Terminaron aprendiendo a 5, es decir, descubrieron que había más personas vendiendo droga. Ahora hay que verificar si esas 5 personas tenían conexión entre sí, tienen corroborado el dato de 2, y los otros 3 no se sabe si actuaban individualmente, por otra parte, si vendían desde otra manera. Todo eso o va si a terminar una banda conformada. Claro, una banda conformada los 5, entonces allí sí podría empezar a tramitar por la justicia federal. Por ahora está el fiscal del Cero y la justicia de la provincia de Buenos Aires. Lo que sí llamó mucho la atención del fiscal y por qué se decidió, además de la detención de las personas, suspender la fiesta, fue por la cantidad de droga que pensaban que había en el lugar. ¿Y claro, qué los hacía sospechar? La presencia de las botellas de agua en el suelo. Es decir, drogas sintéticas no se pueden mezclar con alcohol. Si muchas personas en un boliche están tomando agua, es porque indefectiblemente te llama la atención, están consumiendo droga. O ese es el razonamiento que hizo el fiscal y así lo planteaba. Un dato que muestra el indicador de consumo es que una vez que se prendieron las luces del boliche, el piso estaba empapelado de botellas de agua. Y esto es un indicador muy fuerte, que lo que se consumía ahí era solamente éxtasis. Además, como consecuencia de una suerte de requisa improvisada en la puerta, se puso un can entrenado en la detección de estupefacientes. Muchas personas que estaban allí se descartaron de lo que llevaban encima por el temor que sean detectados en la puerta, y el piso también apareció con muchas sustancias de todo tipo: metanfetaminas o éxtasis, cocaína, marihuana, cigarrillos armados, envoltorios de todo tipo. Ayer al mediodía, cuando no conocíamos todavía la identidad de estas 5 personas, todos pensábamos que eran más grandes, todos pensábamos que se trataba de adultos que estaban trabajando en fiesta de jóvenes. Pero cuando después a la tarde el fiscal del Cero y las autoridades judiciales dieron a conocer los nombres, nos dimos cuenta que estas 5 personas van entre los 20 y 25 años. Sí, son muy jóvenes los 5 aprendidos por el momento. Vamos a repasar quiénes son cada uno de los 5 y vamos a conocer algún detalle particularmente. Voy a marcar a estos 2 primeros. Joel Márquez, 21 años. Sí, muy joven. Gian Camaño Fritz, 20 años. Que es el defendido que decía recién Matías por Gustavo Avellaneda. Exacto, el abogado no conoce la causa, es muy probable que él se niegue a declarar. Estos 2, los 2 primeros, eran a los que venía siguiendo la justicia. ¿Por qué? Porque ya en otras fiestas electrónicas o incluso en la pista de música electrónica del mismo boliche Chocolate, ya habían descubierto que llevaban a cabo la venta de este tipo de drogas sintéticas. Al menos ellos 2. Por eso los venían persiguiendo y por eso es que llevaron a cabo el operativo. Pero en ese operativo descubrieron otras 3 personas vendiendo droga. No se sabe si estos 3 tienen relación entre sí y si estos 3 también tienen relación con estos 2. Claro. Eso todavía no está confirmado. Sí, se sabe cada que ellos uno 2 actuaba individualmente. Ellos 2 sí. Estos 2 sí tienen relación entre sí y ahora le vamos a contar cómo vendían la droga. Pero estos 3 no sabemos, ¿sí? Juan Mancisidor, Jonathan Correa, de 23 años,
y Milton Marcos de 22, 25, 23 y 22. Este joven de 23 es el dueño del Honda Civic, donde se encontraron $16.000. Claro. Un Honda Civic no sale 2 pesos. No. Y $16.000 no tiene mucha gente, y menos un joven de 23. Ahora él va a tener... no vas a salir a la noche con $16.000 en el auto. Él va a tener que explicar cómo consiguió un Honda Civic, claro, y cómo tenía $16.000, en principio. Por eso hay muchos cabos que atar todavía en esta causa que recién empieza, ¿sí? Todo comenzó con la detención y ahora hay que ver cómo sigue la investigación. Vamos a conocer algunos datos más de cómo se vendía la droga, cómo llega la policía a descubrirlos. 3 meses de investigación con agentes reveladores. ¿Quién son los agentes reveladores? Policías de civil que se hacían pasar por clientes y compraban droga. No solamente en esta última fiesta, sino que ya venían siguiendo desde hace tiempo. Por eso identificaban que siempre eran las mismas personas, claro, las que vendían las pastillas. Y es por eso que lograron la detención este último fin de semana. Pero estos 2 individuos, los 2 primeros que mencionábamos, Márquez y el otro joven de 21 y 20 años, Camaño, Fritz, los 2 ya venían siendo seguidos. No tenían las identidades, lo descubrieron después de su detención, pero ya los tenían identificados y sabían quiénes eran los que vendían. ¿Cómo vendían la droga? Porque atención, acá hay otro dato saliente. No era una venta así nomás, no es que cada uno llevaba las pastillas y la vendía. Tenían toda una organización que involucraba a varias personas con un estilo pasamanos, ¿sí? Es decir, el que te vendía la droga no era con el que vos te contactabas. Si vos eras cliente... Claro, vos me la dabas a mí, yo se la daba al camarógrafo se la pasaba a Lucho. Vamos a ver cómo funcionaba esta venta en pasamanos, que es el siguiente gráfico que tenemos para explicarlo. Comprador, se contacta con una persona y le dice, que ya sabe, obviamente, yo quiero comprar droga. ¿Quién era esa persona? Camaño Fritz. Era el primer contacto con el comprador. El comprador le decía, quiero tantas pastillas, valen tanto. Una pastilla, 500 pesos. No es una droga para cualquiera tampoco. ¿Qué hacía Camaño Fritz? Le daba la plata a un segundo vendedor. Este segundo vendedor le daba la plata a un tercer vendedor. Y este tercer vendedor le llevaba la plata finalmente al que tenía la droga, que era Márquez. Claro. ¿Sí? Por eso decimos, a estos 2 lo venían siguiendo. Y después era la inversa. Él le pasaba la cantidad de pastillas que compraba a este se las pasaba a este se las pasaba a y finalmente se la daban al comprador. Y ahora se está investigando si entre estos que están intermediarios acá en el medio, no es el dueño del Honda Civic que tenía toda esa plata. Hay que ver. Cuando los descubrieron, Márquez tenía una sola pastilla en su poder. Claro. ¿Por qué? Porque ya las había pasado. Quien más tenía pastillas era Camaño Fritz. Claro. A Camaño Fritz le descubrieron 11 pastillas, 2 entre sus prendas y 9 escondidas en sus genitales. Esto fue parte de lo que descubrieron los investigadores durante este operativo. Pero era así como funcionaba, no era una venta directa, no es que había un vendedor que te daba la droga de uno, que sí pasó con los otros 3 que detuvieron. A ellos sí, los descubrieron vendiendo directamente. Ellos tenían las pastillas y las vendían persona a persona. Por eso no se sabe si tienen relación con los otros 2. Pastillas, cocaína y marihuana. Sí, pero principalmente eran pastillas. Principalmente eran pastillas, aunque también encontraron otro tipo de droga. Y de hecho, lo decía del Cero, cuando hicieron el operativo, los clientes, las personas que consumían, al ver que había perros en la puerta, se fueron desprendiendo de todas las cosas que tenían. Por eso, además de encontrar botellas en el piso, encontraron cualquier cantidad de drogas, principalmente droga sintética, pero también marihuana y cocaína en el piso del boliche, de la gente que se deshacía de las cosas para que no se las encontraran. Obvio. Algo de esto, de este funcionamiento de esta banda, también pudimos hablar con el fiscal del caso. Agentes federales encubiertos, designados como agentes reveladores, ya hace un tiempo concurrían habitualmente al local en la parte de la pista electrónica, conocido como Only, y observaban maniobras de lo que se conoce como micromenudeo, microtráfico. Esto es, ventas de distintas personas que aparentaban ser ajenas al local bailable y que se dedicaban a vender con una maniobra bastante complicada, una suerte de pasamano entre varios sujetos, de modo que el consumidor que quería comprar tenía que entregar el dinero a un sujeto, que a su vez se le daba un segundo, un tercero y un cuarto, que era el que tenía en su poder la metanfetamina, y el camino inverso era recorrido por la droga para ser entregada al consumidor.
parece una investigación muy minuciosa. Sí. 3 meses trabajando, pero además, como vos lo comentabas también y Matías, la actuación la madrugada del domingo del fiscal del Cero que ingresó al boliche, estos agentes encubiertos que ingresaron al boliche, que estuvieron haciéndose pasar por concurrentes a esta fiesta electrónica para luego dar la orden de comenzar con el operativo. Agente revelador, ese es el nombre específico que tienen estos policías que se hacían pasar por clientes y que fueron los que llevaron a cabo el acto por el cual fueron detenidos, porque en este caso la justicia puede comprobar de que estaban vendiendo droga porque los propios policías, haciéndose pasar por clientes, así lo corroboraron. Y de esto hablamos también con el comisario Claudio Petrizán, quien también estuvo formando parte de este operativo. Se logra sacar a toda la gente. Muchos jóvenes estaban molestos por el hecho de que habían pagado una suma abultada por la entrada, entre 1.000 y 1.500 pesos. Algunos se quedaron para reclamarle a los organizadores la devolución del dinero porque referían haber entrado 15 minutos antes de la llegada del personal policial. Posteriormente sí se pudo ver al momento del desalojo del local que la mayoría se descartaba de botellas de agua. Es muy característico en este tipo de fiestas electrónicas, teniendo en cuenta que muchos consumen todo tipo de pastillas. No hubo ninguna confrontación con ningún joven, simplemente se les explicaba que se trataba de una orden judicial y que, bueno, que se debía cumplir y se los invitaba a retirarse del sector. Había una persona encubierta. ¿Tiene un nombre el trabajo de esta persona encubierta? Sí, esa tarea está legislada, es una nueva herramienta que se utiliza en este tipo de delitos. Lo hace especialmente personal de la Policía Federal en este caso, porque es una causa que se estaba investigando desde el mes de marzo. La figura es el agente revelador, persona que lo que hace es comprar y detectar y identificar quién es la persona que vende y la que distribuye. Hay que tener en cuenta que en este tipo de fiestas había gente que vendía y gente que se los llama pasadores. Y bueno, toda esa tarea fue realizada desde muy temprano por el personal de la Policía Federal que estaba trabajando en forma encubierta dentro de la fiesta.